rodillas, los que podamos. Amante Padre Celestial, santificado es tu nombre. Te agradecemos, Padre, infinitamente por tu amor y misericordia, por tu gran labor, trabajo, ministerio en el santuario celestial. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, tardo para la ira y grande en misericordia. Te rogamos que nos guíes en el estudio de tu palabra, porque sabemos que tú has inspirado a tus siervos los profetas para instruirnos acerca de tu voluntad y lo que está por ocurrir. Señor, enséñanos en dónde estamos parados en la etapa profética, pero mejor aún, enséñanos más acerca de tu santa ley, de tu trono de la gracia, de tu fe, de la fe de Jesucristo y su justicia. Bendice a los aquí presentes y a los que no han llegado, Señor. Ayúdanos a prevalecer en la fe. Gracias, Padre, te lo rogamos. Bienvenido tus santos ángeles y tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanitos. Feliz santo sábado. No les había compartido esta noticia, pues porque no le tomé gran relevancia. Resulta que recuerdan al centro de, ¿cómo le llaman? Anexo de adictos a las drogas. Rehabilitación, gracias. De rehabilitación contra las drogas. Pues resulta que ese martes que fui a predicar como siempre, había como más de 90 internos ahí, y muchos obviamente que se veían en proceso de recuperación. Algunos ya habían estado 6 meses, y pues sí, efectivamente sí tuvo efecto, porque me han contactado 2 de ellos. Pues resulta que yo salí de predicar, yo prediqué de 10 a 12, y más tarde entró la maña, liberó a los que estaban ahí detenidos, los liberó y les dijo a los internos que una vez que oyeran los disparos, que contaran hasta 100 para poder entrar, para poder salir, perdón. Eran muchos. Grande el edificio. Creo que uno de los más grandes aquí en Acapulco. Y así fue. Se oyeron las detonaciones. Contaron hasta 100. Y salieron corriendo los hombres armados. Les dejaron las llaves, pero les advirtieron que no salieran hasta haber contado 100, que si salían antes también los iban a balacear a ellos. Y bueno, asesinaron al padrino, así se le llama al encargado, al padrino y a su esposa. Fue triste para mí en noticia, pues yo ya me había encariñado con ese lugar. Me encanta a mí predicar, y me encanta predicar en esos lugares porque veo mucha necesidad, me dan ternura. Dice la hermana White que debemos tener compasión de los alcohólicos y de los drogadictos, porque bastante carga están llevando ellos, porque no sabemos cuánto sufrimiento están pasando.
o qué es lo que les ha ocurrido para haber caído en ese sistema de depresión. Y bueno, pues me dio mucha tristeza, no salió en las noticias, muy poco se habló en las redes, no se acostumbra ya a mencionar esto en las noticias, pero así fue. Así que bueno, nada más quería compartirles esa nota. Pues gracias a Dios estoy bien y bueno, vamos a continuar con el tema. Feliz sábado a todos y cada uno de ustedes. Y pues vamos a dar inicio a este tema. Es obviamente una ampliación de nuestro conocimiento en nuestros estudios bíblicos, de realmente cómo es el proceso del la gran controversia entre el bien y el mal. Así que vamos a dar inicio. Si hay preguntas, por favor, no importa si me interrumpen. Lo que pasa es que no alcanzo a ver debido a las diapositivas. No alcanzo a ver las manitas, pero pueden interrumpirme cuando gusten. En 2 Crónicas 20:20 encontramos que dice la palabra del Señor: creed a Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Hay un método historicista que Dios nos heredó para poder comprender el plan de redención, el plan de salvación, y obviamente en las Sagradas Escrituras está toda la historia de el pasado, el presente y el futuro. Así que un pueblo sin profecía, dice Proverbios 29, será disipado. Vamos a comprender mejor aún. Esto está extraído también del espíritu de profecía, del libro de la educación. El estudiante, todos somos estudiantes, todos aprendemos del Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. El propósito original de Dios hacia el mundo. 2. El comienzo de la gran controversia. Y 3. La obra de la gran redención. Es un resumen de la historia del Evangelio de Jesucristo. Y digo resumen aunque tiene varias diapositivas, pero está elaborado de tal manera que en forma de secuencia o consecutivamente se va comprendiendo este plan. El propósito original de Dios en el principio. Juan 1:1 dice: en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio de Dios. Jehová me poseía, dice el Señor, en el principio de su camino, se refiere a Jesucristo. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y fui una delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Proverbios 8:22, acabo de leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es por medio de Jesucristo que hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1. Una sustancia, es decir, Jesucristo
es la misma esencia o la misma sustancia. Quiere decir que proviene, es extraído directamente del Padre. No es una criatura. Jesucristo no es una criatura. Él es extraído como cuando Dios extrajo a Eva de un costado de Adán. Algo semejante. Compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios, que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio, dice, el verbo, era con Dios y era Dios. Cristo, el verbo, el unigénito, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. O sea, son dos, el Padre y el Hijo, pero uno en carácter, en propósito y naturaleza. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios y llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, Jesucristo es Dios, pero cuando vino a la tierra, no vino en forma de Dios, porque un Dios no puede morir. Tenía que venir en semejanza a nosotros, carne y hueso, para poder vencer a la muerte por medio de la muerte, es decir, al diablo. Y entonces tuvo que adquirir una naturaleza humana caída como la de Adán después del pecado. No usó ningún poder divino. Él solamente era instruido diariamente por medio de la oración por su Padre. Él no conocía el futuro ni lo que iba a suceder adelante o lo que iba a hacer. Era guiado constantemente por medio de la oración a dónde tenía que ir y qué es lo que tenía que hacer. Y mediante la oración, esa comunión tan estrecha con el Padre, pudo resistir las tentaciones del enemigo. Sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Isaías 9:6, Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado, dice. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y fui su delicia. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios del Padre. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ya sea tronos, dominios, principados o potestades. Colosenses 1:16. Todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Y todavía, esto es extraído del conflicto de los siglos. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno, aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos, 29 de agosto de 1900. Era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Desde la eternidad, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra,
también habla definitivamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios, en unión con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cristo es el Verbo, la acción. Era Dios, también es Dios. Cristo les muestra que aunque ellos podían calcular que su vida tenía menos de 50 años, sin embargo su vida divina no podía ser calculada por cómputos del tiempo humano. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide con números. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene el Hijo tiene la vida, 1 de Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El deseado de todas las gentes, página 489. Cuando ellos, Israel, llegaron a Sinaí, Dios aprovechó la ocasión para refrescar su memoria con respecto a sus requerimientos. Cristo y el Padre, estando lado a lado sobre el monte, con majestad solemne proclamaron los 10 mandamientos, que representan el carácter inmutable de Dios. No pueden abolirse, ni corregirse, ni enmendarse, ya que son eternos como el Creador y representan el carácter inmutable del Dios del cielo. Antes de que Cristo dejara el cielo y viniera al mundo para morir, era más alto que cualquiera de los ángeles. Era majestuoso y encantador, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Él tomó sobre sí la naturaleza del hombre. Cuando comenzó su ministerio, era poco más alto que el tamaño común de los hombres que vivían entonces en la tierra, que había venido a los hombres con su noble forma celestial, su apariencia exterior, había atraído la mente de las personas, asimismo habría sido recibido sin el ejercicio de la fe. El comienzo de la gran controversia. Lucifer, un ser creado desde la adoración. Ezequiel 28:15 nos dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La hora gozosa de felices cantos a Dios y su querido Hijo había llegado. Satanás había conducido el coro celestial, él había levantado la primera nota y toda la hueste angelical se unía con él en gloriosas armonías musicales a través del cielo en honor de Dios y su querido Hijo. Spirit of Prophecy, tomo 1, página 29. En Edén, en el huerto del Edén estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De topacio, jaspe, crisólito, berilo, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron apercibidos para ti en el día de la creación. O sea, él era el director de los coros celestiales. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza. Así que por causa del pecado, Lucifer fue expulsado
y por ende Adán y Eva también cuando cayeron en desobediencia. El pecado nos separa de Dios y también nos separará de la eternidad cuando en aquel día se cierren los libros en el Tribunal Superior del Universo y quedemos sellados para siempre, ya para vida o ya para muerte. Era amado y reverenciado por la hueste celestial. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo. Gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba, ¿por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo? Es ahí donde entró la maldad en Lucifer. Permitió que los pensamientos de egoísmo, soberbia y rebeldía pudieran inundar toda su mente y todo su ser. Él deseaba la adoración. No comprendió, no quiso comprender que era una criatura y que las criaturas no pueden dar vida. Que él como criatura tenía que obedecer a su Creador. Cristo no era criatura. Fue por medio de Cristo que el Padre creó todo el universo y todo lo que hay en él y la vida. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por todos, por Dios, y que era el más exaltado en poder y en gloria. Entre los habitantes del cielo, Lucifer, el hijo del alba, de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él, patriarcas y profetas. Qué hermoso, ¿verdad? Pero desechó ese gran don que tenía a un lado de Dios. El número 3 prácticamente era después de Jesús, Luzbel. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellos, y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Ahora, ¿cuál era el propósito del enemigo de Dios? De este príncipe de los ángeles llegó a ser el propósito disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia principiase, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. Patriarcas y profetas. La supremacía de Cristo ante el concilio celestial. Cristo exaltado. Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados.
otra evidencia más de que en el Antiguo Testamento a Jesucristo se le conocía como Jehová, al Padre como Jehová y al Espíritu Santo como Jehová. En la Biblia de las Américas se le llama Yahvé. El Padre y el Hijo. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo, manifestar cuál era la relación que Él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Qué hermoso evento, sin precedentes. Qué honor estar ahí compartiendo con toda la creación del Dios eterno, la creación del Padre a través del Hijo. El Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podría penetrar en la plenitud de sus designios. El Padre fue muy claro al explicar todo esto a toda la creación, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales, y a Él, así como a Dios, debían ellos tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines y propósitos del Padre. Así que, ¿quién fue el que nos creó? Cristo, por la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué muchas religiones, por ejemplo la Iglesia Católica, no reconoce la deidad de Cristo? Los testigos de Jehová no reconocen ni aceptan la deidad de Cristo. Lo toman como el Hijo de María o el Hijo de Dios, por lo tanto es inferior. Aquí estamos viendo que Jesucristo no era inferior al Padre solo por el hecho de ser Hijo. Al contrario, era semejante al Padre. Eran uno. Jesús lo dijo: mi Padre y yo somos uno. ¿Verdad? Felipe le preguntaban: muéstranos al Padre. Jesús dijo: quien me conoce a mí, conoce al Padre. Tanto tiempo me han tenido entre ustedes y no conocen al Padre. Como es Él, soy yo. Exacto. Al enviar a Jesucristo a esta tierra, no solamente vino a enseñarnos a exaltar la ley moral, la ley de Jehová, sino a manifestar el amor infinito del Padre por la raza caída, al haber permitido que su único hijo, su bebé, su primogénito, tuviera que padecer arriesgando todo el universo por si acaso perdía. Pero puso toda su confianza en su Hijo. Y así fue como Cristo logró vencer y venció al enemigo. El gran Creador convocó a la hueste celestial para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidos a su alrededor. Qué evento, ¿verdad? Qué impresionante espectáculo. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con Él, en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría
en Él. Historia de la Redención, página 14. Qué hermosas palabras. No pueden provenir de un ser humano. Tienen que ser palabras divinas. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo, el único Hijo de Dios, podía penetrar en plenitud de sus designios y que éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, asimismo, a Dios debían ellos tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Patriarcas y profetas. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo su Hijo fuera igual a Él, de modo que donde quiera estuviese su Hijo estaría Él mismo también. La supremacía del Hijo semejante al Padre. Hebreos 1:1 al 7. Porque, ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a Él por Padre y Él me será a mí por Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Si la palabra de Dios es clara, ¿por qué entonces estas religiones no reconocen la deidad o la divinidad de Jesucristo? Bueno, porque pues la guerra es contra los que adoran en el santuario, los que ministran en él. Entonces, Satanás aborrece a Jesucristo y utiliza las religiones para minimizar la adoración, devaluar el amor a través del Hijo al Padre por medio del Hijo. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante Él, le rindieron a su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, claro, pero en su corazón se libraba un extremo y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantando por millares de alegres voces. El espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se hinchió de amor hacia el Padre y el Hijo, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria y volvió a su deseo de supremacía. Nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios, por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. La hueste celestial le amaba y reverenciaba. Los ángeles se deleitaban en cumplir las órdenes y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios, porque se preguntaba el poderoso ángel, ¿por qué? ¿Debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? ¿Acaso no como querubín protector de alas desplegadas, como el líder de las huestes angelicales, el comandante en jefe de los ángeles?
¿Acaso no merezco también la adoración? Y dice la Escritura que todo era perfecto en él hasta el día que se le encontró en él maldad y pecó. Entonces quiere decir que el origen del pecado inicia primero en la duda. En la duda. Es una técnica de Satanás. Primero siembra la duda en los cristianos. Y después comienza a instigar a la gente a desconfiar de las Sagradas Escrituras y a desconfiar de la existencia de Dios y de la coeternidad del Padre y del Hijo. Y comienza a asaltar la mente. ¿Qué es lo que hizo con Eva? Primero le sembró la duda. Con que Dios dijo que de todo árbol no puedes comer. ¿Y qué es lo que hizo Eva? Inmediatamente trató de aclararlo, ¿no? Corregirlo, si ya Lucifer había escuchado eso. Y ahí fue el problema de Eva. Primero, coquetear con el enemigo, si ella sabía que los animales no hablan. Entonces, ¿por qué se quedó a platicar con él? Y si tenía alguna duda, ¿por qué no recurrió a su esposo o a Dios mismo? Y ahí comenzó a dudar. Eva dudó el por qué Dios les habría prohibido de comer de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Será que Dios nos estaba ocultando algo? ¿Será que Dios nos mintió y no nos permite ser como Él? Y ahí empieza el ser humano. Normalmente ocurre en el ser humano por naturaleza. Comienza a desconfiar de Dios y culpa a Dios, si es que existe, de todas sus desdichas, ignorando voluntariamente que todos cosechamos lo que sembramos. Noten cómo es la misma táctica del enemigo. Lucifer desconoce al Hijo. Ezequiel 28:17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué ocurre con la gente que es guapa, que son bonitos, bonitas? Se llenan de soberbia, sienten que este mundo no los merece, pero caen en el terreno fatal del enemigo, vanidad de vanidades, e incluso hasta el más feo se siente guapo. Yo no sé si ustedes han visto personas que no tienen atractivo visual o físico, pero se espejean y se hermosean y hasta recurren a otros productos para cambiar la lucidez de su rostro. Buscan la vanidad, se espejean. Y eso es lo que pasó con Lucifer. Se espejeaba en su hermosura, admirando su hermosura. El Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a atraer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinitos solo despertó espíritu de resistencia. Lucifer dejó de prevalecer sus celos y su rivalidad. Los consejos celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza. Ahí está. Está en el conflicto de los siglos, la conspiración de Lucifer. A los que estaban más estrechamente ligados a él por el amor y la confianza, Satanás les hizo creer que había sido mal juzgado y que no se había respetado su posición, que se le quería coartar la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Argumentaba que sirviera a los ángeles con tal de ganar su favor y pasarse del lado de él. Él sabía que si se podría llevar toda la hueste celestial, el Padre y el Hijo quedarían avergonzados.
Él sabía que si se podría llevar gran parte de los ángeles, entonces la mayor parte de los mundos no caídos, donde sí hay vida y no los podemos ver por causa del pecado, pondrían en duda el amor y la autoridad y la justicia de Dios y del Hijo. También les argumentaba de que si ellos realmente fueran libres, podrían ir a los confines del universo y poder tomar decisiones por sí mismos, en vez de estar sujetos o sometidos ante Dios. Y esa semilla de discordia, de intriga, fue sembrada en la mente de los ángeles. Dice el libro de la historia de la redención que logró atraer a su favor a la mitad de los ángeles para una gran rebelión contra Dios, la misma hueste celestial. Y si son como la arena del mar, incontables. Pero mediante el amor, el Padre y el Hijo hablaron con los ángeles. Les explicaron que si se separaban de Él, se desconectarían de la fuente de vida. Y que no era egoísmo de parte del Padre, pero que morirían irremediablemente. Seguramente no en ese momento, porque Dios no los destruyó. Porque en todos los demás ángeles les iban a adorar por miedo. Así que cambió la numeración de los seguidores de Lucifer y se disminuyó a la tercera parte de los ángeles. Los influenció, les lavó el cerebro, diciéndoles, porque todavía ellos tenían la oferta de arrepentirse y volverse a donde estaban. El mismo Lucifer fue aconsejado de que abandonara esa actitud, porque iba a causar un daño irreversible en el cielo. Él continuó con sus pretensiones de infalibilidad, asegurando que él tenía la razón, que la ley no se puede obedecer, igual que dicen hoy los cristianos, que los 10 mandamientos no se pueden obedecer todos. Por eso Cristo tuvo que bajar como ser humano, para demostrar que sí se pueden obedecer. Y lo logró, así sus discípulos y sus profetas, invitándonos a nosotros también a lograrlo con el poder de su Espíritu Santo. Comenzó por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que, aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. O sea, les estaba inculcando que podían ser independientes, que no tenían que estar sujetos al consejo del Padre y del Hijo. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos, y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentado como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencias y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiese alcanzar su verdadera e elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues era su objeto asegurar la libertad de todos. Pero ahora a una libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Tales fueron los sutiles engaños que por medio de la astucia de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. ¡Qué tremendo golpe de estado! Sedición. Había una conspiración para desafiar a Dios. Tremenda actitud rebelde. Insistía que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia conciencia.
procuró ganarse la simpatía de ellos, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él, concediendo a Cristo honor supremo. Dio a entender que al aspirar a mayor poder y honor, no trataba de exaltarse a sí mismo, sino de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo, a fin de que pudiesen así alcanzar a un nivel superior de existencia, que pasarían a una mejor dimensión. Eso se lo dijo a Eva. Si desobedecía, si comía del fruto prohibido, pasaría a una mejor dimensión de vida y éxtasis. Satanás echaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia de su propia conducta. Había introducido en el cielo, declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Él negaba que estaba en rebelión. Él decía que reclamaba sus derechos, su libertad, aunque era libre estando en el cielo, porque los ángeles que están junto a Dios tienen la libertad de estar o de irse, porque Dios respeta el libre albedrío, la libertad de conciencia, la libertad de convicción y de principios morales, que cada uno decida conforme a sus convicciones. Dios no va a forzar la conciencia de nadie, tampoco va a tentar a nadie, porque Dios no es tentado por nadie, sino que cada uno es tentado según sus debilidades. Entonces, eso es lo que argumentó Lucifer ante los mundos no caídos, que estaba siendo maltratado, que no se estaban respetando su libertad y su libertad de expresión. Los mundos no caídos, los habitantes de los mundos no caídos, pues estaban confundidos, porque supieron todo lo que había ocurrido. Ahorita vamos a ver cuándo es que se confirman en la fe de Jesús. Lucifer siente celos de Jesucristo. Antes de la caída de Satanás, el Padre consultó a su Hijo en cuanto a la formación del hombre. Se proponía hacer este mundo, crear animales, a los seres vivos sobre ella, y hacer al hombre a imagen de Dios para reinar como un monarca reinante sobre todo ser viviente que Dios había de crear. Cuando Satanás supo del propósito de Dios, tuvo envidia de Cristo y se puso celoso porque el Padre no le había consultado con respecto a la creación del hombre. Satanás era de la más alta orden de los ángeles, mas Cristo estaba por encima de todos. Era el comandante de todo el cielo, de toda la creación y del universo. Él impartió a la familia angélica los altos mandos de su Padre. La envidia y los celos de Satanás aumentaron hasta su rebelión. Todo el cielo estaba en armonía y perfecta sujeción al gobierno de Dios. Satanás comenzó a insinuar sus sentimientos insatisfechos a otros ángeles, y un número estuvo de acuerdo a ayudarle en su rebelión. Satanás no estaba satisfecho con su posición, aunque muy exaltado, que aspira a ser igual a Dios, y el Señor no satisface su ambición, determinaba a rebelarse y negar someterse. El propósito del enemigo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que
Satanás determinó. Pensó que podía arrastrar a sus ángeles del cielo en su rebeldía y podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Había presentado arteramente su manera de ver la cuestión, valiéndose de sofismas y fraude para conseguir sus fines. Tenía gran poder para engañar y al usar su disfraz de mentira había obtenido una ventaja. Ni aun los ángeles leales podían discernir plenamente su carácter ni ver a dónde conducía su obra. La rebelión y sus aliados. Dicho sea de paso, el espíritu de profecía dice que ni el mismo Lucifer comprendía sus propios sentimientos. No entendía sus emociones y sus ideas. No las comprendía de dónde venían y por qué sucedían. El problema fue que él permitió que esto creciera. Así es cuando uno cae en pecado tras otro, tras otro, tras otro. Llega un momento en que la conciencia se cauteriza y entonces comenzamos a llamarle a lo malo bueno y ya no podemos discernir. Los ángeles de Dios nos abandonan y quedamos expuestos a los golpes de Satanás. La rebelión y sus aliados. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero este había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles. Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer contra el gobierno de Dios, aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido. Estaban ahora descontentos y se sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo entonces. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviese igual autoridad que el Hijo de Dios. Extraído del libro Patriarcas y Profetas. ¿Cuál fue la decisión final? Había llegado el momento de hacer una decisión final. Él debía someterse completamente a la ley divina y la divina soberanía de Dios o colocarse en abierta rebelión. Tenía dos opciones. Casi decidió volver sobre sus pasos. Casi. Pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente al tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. Después de todo, ya tenía seguidores. Si él se hubiera retractado, habría dejado a los demás seguidores abandonados, entonces ellos lo habrían colocado como un error, como un hombre inseguro, como un ángel, un querubín inseguro. Él mismo estaba desorientado. Pero cuando a nosotros nos invade el orgullo, no nos permite reconocer que hemos errado cuando nos equivocamos. Normalmente buscamos excusas y buscamos salirnos por la tangente para argumentar que, pues bueno, de alguna manera pues era prácticamente lo que uno quería decir, pero en diferentes palabras. Es muy importante que entre nosotros la humildad y la mansedumbre pueda reflejarse por el carácter, por el Espíritu de Dios. Cuando predicamos algo que estaba equivocado, que estaba errado, ¿es correcto retractarse y pedir perdón? Sí. Es de caballeros, es de damas, el reconocer que nuestra humanidad caída nos permite confundirnos. Pero al retractarnos y pedir perdón, podemos
otra vez entrar en el camino. Y de esa manera serán más creíbles nuestras palabras cuando hayamos demostrado que tenemos en la humildad que Cristo nos enseñó. Pero cuánta soberbia hay en los líderes de la iglesia, en los de cuello blanco, que se ofenden si a los llamados pastores les dices hermano, se ofenden. Así como el antiguo Israel, los sacerdotes de antaño caminaban por la plaza orgullosos de su cargo, de su vestimenta elegante. Les gustaba el elogio y que la gente los exaltara. Ese orgullo es el mismo orgullo de Lucifer. Qué triste, pudo haberse arrepentido. Así que hubo guerra en el cielo. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo gran batalla en el cielo. Mijael, quien como Dios, o sea Jesucristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron más a Dios, ya lugar para ellos en el cielo, y fueron arrojados al abismo. Cuando era niño, yo pensaba que hubo espadazos, ¿verdad? Como mostraban en las películas de antes, que hubo guerra y que se peleaban cuerpo a cuerpo, espada contra espada, pero no es así. El creer que hubo ese tipo de guerra física, pues cabe la posibilidad de que Dios pueda perder, ¿verdad? Pero Él no pierde, porque Él es el Todopoderoso. A su palabra se hacen las cosas. Pudieron haber quedado fulminados tan solo con su palabra. La guerra que se manifiesta aquí es una guerra de ideas, de principios. La guerra que estamos librando hoy, que Jesús dijo, que estas guerras no las peleamos con ejércitos ni con armas, sino con el poder de su Espíritu. Por eso le dijo a Pedro cuando estaba siendo arrestado Jesucristo, y sacó su espada a Pedro y le cortó la oreja del mozo de Caifás. Jesús le contestó: deja, ¿tú crees que no le puedo pedir a mi Padre una miríada de ángeles? Pero es necesario que esto acontezca. El que mata a espada tiene que morir a espada. Habló palabras proféticas también, ¿verdad? Nadie se puede atrever ni tan solo pensar que puede librar una batalla cuerpo a cuerpo contra Dios. No, eso no es así. El Dios eterno, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, nadie pelea contra Él. Tan solo sus palabras son designios, son actos o acciones inminentes. Entonces hubo guerra en el cielo, dice. Los ángeles se involucraron en la batalla. Satanás deseó conquistar al Hijo de Dios y a aquellos que estaban sometidos a su voluntad. Spiritual Gifts, dones espirituales, se titula el libro, tomo 1. Cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de las moradas de dicha, el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador hasta el día de hoy. Reiteró su aserto de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad, que los dirigía siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad. Declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley, para que libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. ¿Acaso no los mismos ángeles debieran saber que esa ley, que es un principio moral, que representa el carácter de Dios y que no se puede abolir,
porque sería la abolición del Dios mismo. Y hoy es una gran lucha también en este planeta Tierra. La guerra es contra la ley de Dios y sus portadores y los que le adoran. Por eso viene la última gran persecución, la gran tribulación, de la cual habló el profeta Daniel. Entonces, la razón por que Lucifer aborrecía esa ley es porque esa ley no le permitía ser Dios. El primer gran mandamiento de Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esa ley le estorbaba a Lucifer, perdón. Por eso lo odiaba. ¿Será que esos ángeles que cayeron con él no pudieron discernir los motivos de Lucifer por qué quería abolir esa ley? Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. ¿Cuál fue la última oportunidad? Los ángeles leales volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a someterse a Dios. Les presentaron lo que resultaría inevitable en caso de rehusarse. El que los había creado podía vencerlos y castigar severamente su rebelde osadía, así de fácil. Ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley divina, tan sagrada como Dios mismo. Advirtieron y aconsejaron a todos que hiciesen oídos sordos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y le instaron a él y a sus secuaces a buscar la presencia de Dios sin demora alguna, y a confesar el error de haber puesto en tela de juicio la sabiduría y la autoridad divina. La estrategia del engaño. Muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de su desafecto y a pedir que se les admitiese en el favor del Padre y del Hijo otra vez. Pero Lucifer tenía otro engaño listo. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder, que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no los perdonaría. Declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad del cielo serían despojados de su honra y degradados. En cuanto a él se refería, estaba dispuesto a no reconocer nunca más la autoridad de Cristo. Manifestó que la única salida que les quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad y obtener por medio de la fuerza los derechos que no se les quisieron otorgar de buen grado. Tremenda rebeldía. Claro que Dios los hubiera aceptado, pero Lucifer les lavó la mente y les convenció de que Dios no los iba a perdonar, que habían ido demasiado lejos. El que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio. Aquel cuya presencia los misterios del pasado y del futuro son manifiestos, más allá de la angustia, las tinieblas y la ruina provocadas por el pecado, contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Aunque haya nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Salmo 97:2. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad a él, es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Apocalipsis 12 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En versiones antiguas, estoy hablando de Biblias del siglo XIV, XV,
Esta cita no decía arrojado a la tierra, sino decía al abismo. Al abismo. Y el abismo es el espacio sideral. Pero él extrañó la luz y fue a los mundos no caídos. Fue a los mundos no caídos. Y no los pudo convencer. Solamente a Adán y a Eva. Entonces, no es correcto que diga que fue arrojado a la tierra, porque suena como una maldición por parte de Dios aventarnos al demonio. Y no tiene sentido, basado en el amor de Dios, ¿verdad? No creo que Dios, con ese amor tan infinito, es más, amando a sus criaturas, y decidió entregar a su Hijo como el Redentor, sacrificio. ¿Por qué habría de mandar a Lucifer a esta tierra para después mandar a su Hijo? Como que no tiene sentido. Suena ilógico. Hay que cuadrar bien, asegurarnos de cuadrar bien, que quede en armonía el contexto. El contexto es muy importante. Las Biblias modernas están mutiladas. Pero a veces lo copiamos así de algunas Biblias y a veces no revisamos bien, pero de paso era bueno este recordatorio porque la mayoría de las Biblias modernas dice arrojado a la tierra. Seguimos. La obra de la redención. La creación de Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en toda la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes de que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Está en la Historia de la Redención, página 18 y 19. Tenían que pasar la prueba del amor. Si pasaban la prueba de amor, podrían vivir eternamente. Pero la prueba de amor es la obediencia a su santa ley. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. La obediencia a sus mandamientos se hace por amor y con amor. De esa manera es más sincera la obediencia y más perfecta la adoración. Los que dicen que creen en Dios no están obedeciendo a Dios, porque no le aman y no guardan su santo sábado, no guardan su santa ley completa. Entonces, ¿cómo es que dicen ser cristianos? ¿Cómo es que dice la mayoría de los habitantes de este planeta que creen en Dios, pero rechazan su principio moral? ¿Cómo puedes creer a un Dios sin conocerle y sin amarle? Para amarle tienes primero que conocerle. Luego, a través de las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía. Luego viene el creer y el hacer por su buena voluntad. La conversión genuina, un cambio tremendo, rotundo. Dios hizo al mundo para agradar al cielo. Él deseaba una familia mayor. Y antes que el hombre fuera creado, Dios y Cristo entraron en un pacto que si él abandonaba su lealtad, Cristo llevaría el castigo por la transgresión. El hombre cayó, pero no fue bajo el poder del destructor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al Redentor le fue dado todo el poder para impartir a los seres humanos caídos para su beneficio y bendición. Señales de los tiempos. 25 de diciembre de 1901. A nuestros primeros padres
no dejó de advertírseles el peligro que les amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era entonces que Adán y Eva honrasen aquella ley moral, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. Si pecado es transgresión de la ley y el pecado es muerte, entonces quiere decir que la ley moral está vigente y que ya existía desde antes de la creación, porque es el carácter de Dios, no puede existir después. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. La caída y un plan de redención. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito del maligno. Dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida, que estaba en el medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Si de alguna manera pudiera inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces Él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión. Podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. ¿Qué pensamiento? Tenía toda una estrategia el enemigo, el plan de la redención. Los ángeles se posternaron ante él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solo su vida podría aceptar el Padre por rescate del hombre. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerle en varias ocasiones, que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos, que presenciarían su humillación y sus acerbos sufrimientos, y que cuando vieran sus padecimientos y el odio de los hombres hacia él, se estremecerían con profundísimas emociones, y que por lo mucho que le amaban, iban a querer rescatarlo y librarlo de sus verdugos, pero que de ningún modo deberían intervenir entonces para evitar nada de lo que se presenciasen, que desempeñarían una parte de su resurrección y que el plan de salvación estaba ya trazado y que su Padre lo había aprobado. Primeros Escritos 150. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló,
asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Qué hermosas palabras. La gran batalla en territorio del enemigo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Tenía que pasar la prueba de la obediencia? También. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador en forma de un ángel. Y le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, ya empezó a sembrar la duda, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso debió haber contestado Adán y Eva. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de cabeza. Pues escrito está, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Jesús le contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo se fue, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí Jesucristo, como el segundo Adán, tuvo la oportunidad de recuperar lo que Adán había perdido. Adán debió haber contestado como contestó Jesús. ¿Acaso aquel que le hizo esa bella mujer como compañera idónea no podría hacerle una mejor? Claro que sí. Pero Adán fue movido por sentimientos y quiso padecer lo que su amada esposa iba a sufrir. La imagen de Dios es manifestada en Cristo, y en los concilios de Satanás se había resuelto para vencerle. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado del poder del engañador. Las fuerzas de la confederación del mal asediaban su senda para entablar guerra con él y, si era posible, prevalecer contra él, deseado de todas las gentes. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse, haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las terrenales. Deseo de todas las gentes. Es lo que está ocurriendo. La mayoría de las gentes ya no creen en Dios. Sus afanes, sus ojos están puestos en este mundo. El plan del enemigo. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación y todos estaríamos perdidos. Y no nada más nosotros, aún los mundos no caídos. Toda la creación habría sucumbido. Cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez en conflicto, Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales y Satanás el caudillo de la rebelión del cielo que fue echado fuera. Ahora su condición está aparentemente invertida. Satanás se aprovecha de su supuesta ventaja.
uno de los ángeles más poderosos dijo: ha sido desterrado del cielo. El aspecto de Jesús indica que Él es aquel ángel caído, abandonado de Dios y de los hombres. Un ser divino podría sostener su pretensión realizando un milagro. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Un acto tal de poder creador, insistía el tentador, sería evidencia concluyente de su divinidad y pondría término a la controversia, ¿verdad? Así que Jesucristo nunca utilizó poderes de Dios. Obraba por medio de su fe y en la oración al Padre solicitaba, y por esa pureza, por ese corazón puro y santo, por esas manos limpias, el Padre obraba esos milagros de resucitar muertos, de aliviar enfermos, ¿verdad? Por medio del instrumento sagrado y consagrado que era Jesucristo. El Calvario, una estrategia. Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó estos seres para que estuviesen delante de su trono, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios, ceñidos por la panoplia del cielo. Eran ministros de Jehová, pero ¿quién podía reconocer a los ángeles caídos, a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables, inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo eso. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan cuenta? Hemos mencionado a través de la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:24 en adelante, que Dios les dio la hora, el día, el mes y el año que vendría. 600 años antes de Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? A nosotros ya no nos dio ni hora, ni día, ni mes, ni de hecho no nos dio ni la hora ni el día, porque dijo que nadie sabe, ni los ángeles, ni la hora ni el día, en que ha de venir el Hijo del Hombre. Y a ellos, al antiguo Israel, sí les dio la hora dice novena, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde expiró, entregó su espíritu a Dios. Pero, ¿por qué exclamó, ¿por qué me has abandonado? Muchos dijeron: desconfió del Padre. No, él tenía cierto temor con la humanidad débil que poseía. Tenía cierto temor que el Padre no pudiera resucitarlo por tanta pestilencia del pecado que estaba cargando sobre sí. Porque el pecado nos separa de Dios. Adán ya no pudo mirar a Dios cuando se le cayó el manto de luz que representaba su inocencia. Se escondió, tuve miedo, oí tu voz y me escondí. Qué bueno, porque solamente oyó su voz. Dice: oí tu voz. Si se hubiera presentado, Adán habría caído fulminado por la gloria de Dios. Y así será en aquel día, cuando el Hijo del Hombre venga, dice 1 de Juan capítulo 3, en las nubes de los cielos seremos semejantes a Él, pero no en lo físico. Los que lo logremos, podemos reflejar la imagen y semejanza de Cristo, arrepentidos del pecado, apartados de todo mal y perdonados, y podríamos mirar entonces sí, cara a cara al Hijo de Dios en gran gloria y majestad.
La culpa de cada descendiente de Adán, de todas las épocas oprimía su corazón. La ira de Dios, la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad, llenaron de consternación el alma de su Hijo. El apartamiento del rostro divino de junto al Salvador en esa hora de suprema angustia atravesó su corazón con un pesar que jamás podrá comprender plenamente el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos, sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma, cuando su Padre ocultó su rostro de él. Hablan al hombre diciéndole: por amor a ti, el Hijo de Dios consintió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. El que calmó las airadas olas por medio de su palabra y caminó por las ondas coronadas de espuma, que hizo temblar a los demonios y logró que huyera la enfermedad al toque de su mano. El que resucitó muertos y abrió los ojos de los ciegos, se ofreció en la cruz como el único sacrificio en lugar del hombre. El portador del pecado soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Historia de la Redención, página 233. Qué palabras tan profundas y tan inteligentes. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria como vencedor. Plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Mientras que los discípulos consideraban la muerte de Jesucristo como una derrota mundial, en ese momento se estaba logrando el mayor triunfo del universo. Satanás estaba siendo golpeado y desenmascarado. Los mundos no caídos y los demás ángeles, aquellos que tuvieran todavía una cierta inseguridad o duda del por qué Lucifer actuó así, ahora quedaban vacunados para la eternidad. No pueden apostatar de la fe, porque finalmente conocieron realmente la actitud de Lucifer al tratar de esa manera tan vil y degradante al Hijo de Dios. Y así nosotros como cristianos, al comprender este sacrificio, debemos de considerar de que no hay más sacrificio por el pecado. Antes había sacrificio, ahora ya no. Y si ya no hay más sacrificio por el pecado y el único ha sido dado en la cruz del Calvario, entonces preguntaba Pablo: ¿seguiremos pecando? Definitivamente no. Mientras la cruz del Calvario proclamaba el carácter inmutable de la ley, declaraba al universo que la paga del pecado es muerte, el grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Qué tremendo evento. Vencer a la muerte por medio de la muerte. No lo hizo por medio de la vida, lo hizo por medio de la muerte, al preferir mejor morir antes de pecar. Un gran triunfo para nosotros también, porque al aceptar a Cristo como Redentor y Salvador e Intercesor y Juez, podemos gozarnos y ser beneficiados con el don de su gracia
sus méritos, sus méritos. Ese aroma tan agradable que es el gozo que da paz, son sus méritos. Satanás quedó desenmascarado y sentenciado. Qué evento tan sin precedentes. El plan para vencer el mal. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo utiliza Satanás sus argucias para engañar al mundo cristiano? Pues como ya pagó en la cruz, podemos seguir pecando. Ya la cuenta está pagada. Peca y vive. O sea, desobedece a Dios y serás como Dios. Ese es el primer sermón de Lucifer en el Edén hacia Eva. La inmortalidad del alma. El alma no puede ser inmortal. El pecador no se puede ir con la suya sin castigo. O nos arrepentimos y dejamos de pecar obedeciendo la ley moral de Dios, o seguimos pecando. Al final, el pecador inconverso tendrá que padecer las mismas consecuencias de Lucifer y los ángeles caídos. La muerte en la cruz del Calvario demuestra que la ley moral no se puede abolir. Si la ley moral, los 10 mandamientos de Éxodo 20, incluyendo el sábado, se pudieran cambiar, corregir o enmendar o abolir, entonces Cristo no necesitaba morir. Pero como la paga del pecado es muerte y pecado es transgresión de la ley, y la ley no se puede corregir, y que la ley hasta el día de hoy reclama la vida del pecador y lo acusa, entonces quiere decir que la ley de Dios está vigente. Y decir que fue abolida es decir que Jesucristo quedó abolido. Y decir que esa ley quedó ya también deshecha, quiere decir entonces que Lucifer no pecó y que no fue vencido en la cruz, y que Adán y Eva no pecaron, y que entonces no existe el pecado. Pero algunos argumentan que sí existe el pecado, pero como Cristo ya pagó, peca y vive. Y es lo que están predicando los evangélicos. En 1 de Juan dice claramente que ¿quién es el anticristo? El que niega que Cristo vino en carne. Es decir, aquellos que creen en la inmortalidad del alma, que creen que Cristo ya pagó los pecados futuros, están yendo por el camino de la destrucción. Cristo vino en carne y no vino como Dios, precisamente para demostrarnos que sí se puede lograr apartarse de todo mal. Por eso dice en Hebreos 2, que vino en carne semejante a nosotros, carne, hueso y sangre, para ser semejante a nosotros y comprendernos por lo que vivimos y lo que pasamos. Y que tuvo que venir como un ser humano, y que venció el pecado en un cuerpo humano, dándonos ejemplo de que se puede vencer con el poder del Espíritu Santo. Y que niegan los cristianos y los católicos, pues que en cuanto mueres te vas al cielo, que ya está asegurado el cielo. O sea, a gozar y bailar, que la vida se va a acabar. Eso es lo que profesan.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí está, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No me interesaría a mí un Dios que no ha experimentado lo que nosotros experimentamos. No me interesaría. Pero sí me interesa creer y amar a un Dios que vino a esta tierra, que nació de mujer, de carne y hueso, y vivió en carne propia los efectos destructores, dañinos del pecado. Solo Él me puede comprender, y Él entonces podrá ayudarme y bendecirme y darme del don de su Espíritu Santo para poder repeler las tentaciones, el pecado. Qué hermoso Dios, qué hermoso Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5. Qué hermoso. El Rey, el Creador, el Hijo de Dios, también Dios, vino en esta tierra y no poseía nada. Nada. Ni siquiera el asno que lo llevó a la entrada triunfal a Jerusalén. Ni hasta eso era prestado. Solo poseía su túnica, sus sandalias. Y cuando le explicó a los discípulos, asegurándoles qué es lo que les esperaba, les dijo: las zorras tienen sus cuevas y los pajarillos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quieren seguirme? Qué tremenda prueba, ¿verdad? Teniéndolo todo y teniendo nada. El creador de todo no tenía nada, pero tenía el mejor espacio, no bajo un techo de una casa, sino bajo el amplio y la plenitud del cielo, rodeado de la naturaleza que Él mismo creó. Podría recostar su cabecita quizá en una piedra y dormir bajo los árboles. Eso demuestra su humildad y su sencillez, su amor y su misericordia, su bondad, su paciencia, esos grandes dones del Espíritu Santo. Eso demuestra el carácter del Padre. Por eso Él decía: tanto tiempo he estado con ustedes y no conocen a mi Padre. Así como soy, es Él. Tremendo. ¡Wow! Qué delicia sería llegar ahí. Vale la pena esforzarse. Este mundo ya se acabó. El Evangelio de Cristo es una bendición que todos pueden poseer. Toma a los hombres como son, pobres, desgraciados, ciegos y desnudos. La única condición que Cristo presenta a los que vienen a Él para ser revestidos de su justicia es la obediencia a sus mandamientos. Y para el alma obediente la ley es vista como una ley de libertad perfecta, libertad para descansar por la fe en la esperanza segura y firme. No es una carga. Si me amas, dijo, guarda mis mandamientos.
Cuando realmente conoces a Cristo en persona, te enamoras de Él. Y al obedecerle, comprendes que esa ley es la ley del amor y de la libertad. Eres libre en Cristo. Quizá preso en este mundo por el cuerpo, pero libre en Cristo. Porque aún el que muere en Cristo no muere, solo descansa. Y en esta celda grande, en esta prisión grande que se llama país o planeta Tierra, estaremos oprimidos, limitados, pero en Cristo somos libres en el Espíritu. Y la recompensa va a ser muy grande por la eternidad, donde no hay muerte ni dolor, donde no hay llanto, donde no hay envejecimiento. Hay que llegar. La mesa está servida bajo el árbol de la vida, Una mesa de plata larguísima, de kilómetros. Ya están los manjares servidos. Fruta. Ahí no hay carne. No se le quita la vida a un animal ya. Pero ya no se va a extrañar la carne porque aprendimos en esta tierra que ya no se debía comer. Y si lo logramos, nos veremos, aunque estemos a kilómetros de distancia, como si estuviéramos así, cerca. Y qué honor que el que nos va a servir, si lo logramos. El mismo Jesucristo, el mismo Creador. Hermoso, porque en ese encuentro estarán con Adán y Eva. Se encontrarán los dos Adanes. El que perdió el Edén y el que lo recuperó por medio de la obediencia, la fe y el amor. Y cuando lo vaya a coronar, el primer Adán cae en llanto y de rodillas. Cuando Cristo lo va a coronar, Adán dice: no lo merezco. No hice nada por recuperar lo que perdí. Y Jesús, con amor lo levanta, lo abraza tiernamente y le dice: hijo mío, he vencido en el nombre del Padre. Y hemos recuperado el Edén y mucho más todavía. Y voltea, ve a ver toda esa muchedumbre y los 144,000. Míralos. Y Adán mirará: son tus descendientes. Fuimos por ellos. No quisieron venir todos. La gran mayoría se perdió. Pero aquí están los redimidos, los que tenían que estar y los que son. Qué impresionante evento, sin precedentes. Hay que esforzarnos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como es puro. El que venciere, dice el Señor, el que venciere, ¿qué? El pecado. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Qué ejemplo tan hermoso. Así como si yo vencí, yo fui en forma de hombre, de humano. Porque muchos dirán: oh, es que tú viniste como Dios, por eso no pecaste. Pero no somos simple humanos. Jesús va a decir: no, yo fui como humano. Aquí están mis cicatrices. Pedro y Juan y Pablo, todos ellos lo lograron también. Y nacieron igual de mujer y de carne y hueso. Aquí están los redimidos, para quitar todo argumento de los labios a aquellos que quisieran defenderse y
poner excusas de que no se pudo evitar el pecado. Oh, sí, hay ejemplos. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido trazado para la redención. Se le aseguró a Adán y a su compañera que a pesar del gran pecado no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser nuevos hijos de Dios, es decir, adoptados. ¿Cuál es la clave? ¿O las claves? Arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Qué es la fe de Jesús? La plena confianza de salvación por medio de la justicia de Jesucristo. Esa es la fe de Jesús. ¿Y el arrepentimiento? Bueno, es repudio, repugnancia por los pecados que uno ha cometido, y al sentir la repugnancia, apartarse. Entonces el dragón se llenó de ira con la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, los poquitos, los sobrantes de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es la fe de Jesús, que es el testimonio de la profecía, el espíritu de profecía. Miren, qué interesante. El resto no dice de la iglesia, porque Cristo fundó su iglesia en los discípulos, en los 12. Esa es la iglesia, y avanzaron. Pero luego vino la descendencia en la Edad Media. Los reformadores fueron los de la descendencia. Y después del gran chasco milerita de 1844 hasta nuestros días, el resto, los poquitos, los sobrantes, pocos, porque ancho es el camino de la perdición y angosto el de la salvación. Muchos son llamados y pocos los escogidos. La gran estrategia de Dios, el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu de Cristo. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado, dice el corazón, y por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Es decir, sin el Espíritu de Dios, nosotros no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. No podemos separar entre lo sacrosanto y lo profano. El Espíritu de Dios es quien nos convence de pecado. Es el que nos presenta la justicia de Cristo, su propio carácter. Y es el que nos permite comprender y llevarnos a juicio, al juicio investigador, que está en sesión, en proceso. Sin el Espíritu de Cristo, sin el Espíritu de Dios, no podríamos comprender la pecaminosidad del pecado. Así que tenemos que esforzarnos para lograrlo. No es fácil. Nadie ha dicho que es fácil. La sierva del Señor dice, no es menuda cosa seguir a Cristo. No es nada fácil. Pero es necesario. Vale la pena. Ya vimos que este mundo, las consecuencias que acarrea la desobediencia de la ley de Dios en este mundo. Las guerras, los crímenes, las drogas, la violencia, el terror se siembra por todos lados, la gente se llena de miedo y no sale de sus casas. Y aún así, estamos acostumbrados a vivir en el mal, en el lodo, en el fango del pecado. Pero es que nosotros pensamos como
como crecemos en nuestro entorno, nos acostumbramos a lo malo. Nos acostumbramos a vivir en ambientes hostiles, en donde el caos y el crimen predominan por causa de la maldad. Tenemos que determinar que tomar una decisión lo más pronto posible. Apartarnos del mal, arrepentirnos de todo pecado y mientras hay tiempo, seguir a Dios mientras puede ser hallado. Así que, hermanos, es una invitación por parte de nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, de que escuchemos su voz. Los tiempos vienen más terribles. Y más ahora que vimos qué coincidencia, un papa estadounidense, cuando Estados Unidos está en la profecía de Apocalipsis 13. Me atrevo a decir que es el último papa. Es el último papa. Todo cuadra bien. Las profecías de Daniel y Apocalipsis casi han llegado a su cumplimiento total. Estamos viviendo los últimos versículos de Daniel 11. Los últimos. Qué casualidad, ¿no? Que la bestia que sale del mar, ahora resulta que es de donde está la bestia que sale de la tierra, de Estados Unidos. ¿No les parece esto algo sorprendente? Y proféticamente hablando, cumplimiento, ¿nos está hablando la profecía? Sí. Nos está diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas ni de sus pecados. ¿Y acaso no habla como león? ¿No? El dragón le dio su poder y habla como león también. ¿Será que habla como León 14? Sorprendente. Mañana en la tarde hablaremos, si Dios permite, ampliaremos más la información y las coincidencias en números, en fechas, en el nombre que se le dio a este hombre, a este papa, y veremos cómo cuadra bien la profecía para poder confirmar que es el último papa y el más joven que han elegido en los últimos años. Bueno, así que mis amados, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Si hay algún comentario, es bueno participarlo.